Muy bien, mis hermanos. Pues tenemos bastante material para hoy. Vamos a cubrir este, muchos temas muy, muy buenos. Vamos a estar hablando de temas también teológicos importantes que vamos a cubrir porque hay varios concilios y credos que vamos a estar cubriendo, así como personajes importantes y vamos a seguir también, pues, centrarnos un poco en ver todos los aspectos que iniciaron, pues, mucho de lo que vemos en la decadencia de la iglesia que continuó. ah, la corrupción de los rituales, de las tradiciones y de aún los mismos sacramentos, ¿no? Que también fueron cambiando conforme pasó el tiempo y seguimos ahí ahora También, desde el año 312 hasta el año 590 vamos a estar ahí. Así que amén. los invito a que oremos para iniciar la clase. Así que si por favor me acompañan, inclinando su rostro, cerrando sus ojos, y pues vamos a poner esto en las manos del Señor. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permite estar aquí un día más con mis hermanos y mis hermanas, compartiendo un poco de lo mucho que has dado, Padre. Te pedimos que tú ayudes en esta clase, Señor, a que podamos pues seguir aprendiendo acerca de cómo se ha desarrollado la iglesia y aprender siempre del pasado es bueno para, como decía Pablo en Corintios, 1 Corintios 10, para no hacer lo que las personas en el pasado hicieron, sino aprender y cambiar, Señor, y hacer las cosas bien para ti. Pido que nos sigas ayudando, nos sigas preparando para poderte servir en cualquier capacidad que tú nos hayas puesto. Bendice a tus familias también y cuídalas. También dale salud y provisión a aquellos que lo necesitan, Señor. Damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues ahora voy a compartir aquí la pantalla y entonces vamos a enfocar en el último tema de este curso Flash de historia de la iglesia primitiva o historia de la iglesia antigua. Y bueno, como les decía, pues ahora hay más información, así que vamos a tratar de cubrirla todo lo más rápido, pero incomprensiblemente posible. Vamos a estar cubriendo pues casi 300 años de historia y ha habido muchos acontecimientos en estos 300 años de historia. Así que lo denominaríamos como la era del Imperio Romano Cristiano. ¿Ok? Y ponemos cristiano entre comillas porque como vamos a ver un poco más adelante, esto de llamarse cristiano muchas veces fue más que nada una formalidad. Ah, Era más bien lo que pasaba es que si un líder de alguna tribu o alguna ciudad se convertía, pues todos de una manera proxy, digamos, se volvían cristianos, ¿no? Y eso pues distaba mucho de la idea de que la gente crea, ¿ah? Que la gente se salva por fe. Así que pues esto se dio mucho en estos tiempos. Vemos la recadencia del Imperio Romano también, ah, y vemos muchos cambios dentro de la política, dentro de la geografía, pero también dentro de la misma iglesia. Bueno, entonces vamos a estar viendo varias cosas muy importantes. Primero, vamos a ver ah, que en este periodo ocurre la conversión del emperador Constantino, que eso fue lo más característico del año 312. Vemos que se establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y esto hace que se unan la iglesia y el Estado. En este tiempo también se van a desarrollar credos en la iglesia para poder mostrar y enseñar lo que era la doctrina básica para todos. También se aclararon controversias teológicas, surgieron muchas herejías en esos tiempos también, y por medio de esos credos también se buscaron afrontar estas herejías. Vemos la caída del Imperio Romano y también la invasión de tribus bárbaras de Europa y Asia que provocaron todo esto y que hicieron ah, ah, un cambio que se reflejaría muchos años después. Vemos también el comienzo de movimientos monásticos. Aquí es donde empiezan la gente a rechazar la manera en que se hace la iglesia o a lo mejor rechazar el mundo y se hacen grupos donde ellos quieren conservar la pureza de la religión, pero a veces se van a los extremos. Asimismo, vamos a ver que en este tiempo el obispo de Roma empieza a tomar más importancia y se convierte en la cabeza de la iglesia occidental, tomando el nombre de papa.
También vemos la separación entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Entonces tenemos dos capitales ahora, una en Roma, otra en Constantinopla. Y vamos a ver que esto va a influenciar a la iglesia en los próximos 1000 años. Bueno, pues empecemos con los antecedentes políticos. ¿Qué estaba pasando ahorita de manera política, histórica y cultural? Bueno, el Imperio Romano seguía estable, pero ya se empezaban a ver algunos indicios de decadencia. Vemos que Diocleciano había promulgado ah, un tiempo de persecuciones muy duras para los cristianos y el sucesor de Diocleciano, Galerio, promulga un cierto edicto de tolerancia. No es completamente un perdón o que se determinen por completo las persecuciones, pero en este tiempo pues deciden que no se van a perseguir más, ¿no? Y esto también algunos piensan que fue razones más que nada políticas y económicas, no tanto culturales ni religiosas. Pero en este caso, pues esto sucedió, ¿no? De alguna manera las persecuciones amainaron de una manera general, de una manera tal vez local en algunos lugares, conforme tomó el tiempo de llegar el edicto a otras partes del imperio. Y después, al morir Galerio, se inició una pugna de poder por quién iba a ser el próximo emperador. Entonces había varios ahí, los más representativos eran Magencio y Constantino. Y para este tiempo, vemos que aquí Constantino está ganando la victoria sobre Magencio. Y hay un episodio muy interesante que se cuenta por muchos historiadores. Se dice que Constantino, la noche antes de la batalla contra Magencio, tuvo una visión donde él vio una cruz en el cielo que llevaba la inscripción, por esto vencerás. Y tenía, si ven el símbolo ahí abajo, que es como una P con una cruz, y vienen las letras A y omega, o alfa y omega en el griego. Entonces esta idea era de que era una visión divina que él estaba diciendo que al llevar este símbolo en sus escudos, los soldados de Constantino iban a tener la victoria. Entonces lo que hicieron, pues tomaron este símbolo, lo pusieron en sus armas, en sus escudos, y bueno, eso fue según ellos, los que le ayudó a vencer a Magencio. Claro que había otras cuestiones que sucedían ahí, tenía un ejército más numeroso, había más poder y más apoyo del pueblo para Constantino, y acabó venciendo a Magencio y tomó el control del imperio, se hizo emperador, y con ello también él favoreció al cristianismo, a tal grado que definitivamente finalizó las persecuciones mediante el llamado Edicto de Milán. Esto sucedió hasta 313, pero fue un edicto firmado y con todas las de la ley para que nadie pudiera perseguir a los cristianos, porque Constantino estaba favoreciendo al cristianismo, producto de alguna manera de esta visión. También vemos que tuvo tal influencia Constantino que el cristianismo fue eventualmente reconocido oficialmente como la religión del emperador y tuvo grandes privilegios y favores. Algunos, otra vez aquí hay controversia, algunos dicen que Constantino realmente sí se convirtió, otros dirían que lo hizo meramente para ganar favores políticos, para ganar influencia sobre la sociedad y realmente, pues como cualquier político, solamente les dijo a las personas lo que querían oír. Y en este caso vemos aquí el imperio, aunque seguía estable, se empieza a fragmentar un poco, ¿no? Se empieza a dividir porque la capital del Imperio Oriental se establece en el lugar que sería Bizancio, que es lo que ahora conocemos como Estambul, Turquía, y se le nombró Constantinopla, en honor a Constantino. Y entonces él tomó todo su poderío y toda la dirección del imperio y lo movió hasta Constantinopla, aunque todavía seguía existiendo Roma como un eje importante del imperio romano de Occidente. Aquí es donde vemos que la iglesia y el Estado empiezan a mezclarse y eventualmente van a quedar inseparablemente mezclados. Y esto es interesante porque Constantino no solamente era emperador de todas las personas, sino que también tenía una posición, digamos, aunque era emperador, era de alguna manera también líder eclesiástico. En este caso, él podía también gobernar sobre los líderes de la iglesia de la misma manera como lo hacía sobre los funcionarios de su gobierno. Y tristemente muchos de los líderes de la iglesia en ese entonces
pues fueron deslumbrados o vieron cómo Constantino había hecho tantas cosas a favor del cristianismo que entonces fueron tras de él y lo proclamaron como que era el próximo emperador y que traía el cristianismo y lo apoyaron de tal manera que se sirvieron para todos sus motivos políticos también. Finalmente vemos que bajo el emperador Teodosio, para el año 380, el cristianismo es oficialmente reconocido como la religión del imperio. Y todos los afiliados se conocen como cristianos católicos. Habíamos hablado antes que católico significa universal, entonces hablábamos de la iglesia universal. Antes de seguir adelante, les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Hay algunos que están ahí con micrófonos prendidos, así que les pido por favor que los apaguen para no distraer. Los agradezco de antemano. Muy bien, seguimos adelante. Entonces aquí vemos que la religión, todo esto cambió radicalmente. ¿Y qué pasó? Empezó a mezclar elementos paganos y jerárquicos. Y vamos a estudiar eso un poco más adelante. Vamos también a ver que se construyeron suntuosas iglesias para conmemorar a los mártires. Aquí fue que empezaron a venerar a estas personas que habían muerto por su fe en Cristo y los empezaron a tomar fuera de solamente un contexto de hermanos, sino que empezaron a construir iglesias para recordarlos y también empezaron a haber veneraciones que a la postre se convirtieron en adoración. Vemos también, la iglesia se casó con el Estado y este fue un casamiento, digamos, motivado por la política. Porque vemos que otra vez Constantino y Teodosio vieron el cristianismo como un medio para unificar el imperio y fortalecer sus debilitados cimientos. Ya para este entonces, ah, otra vez Roma, el imperio romano estaba estable, pero ya se veía que había decadencia, no era el mismo imperio de antes. Y entonces tomaron tal vez la ocasión de que había una religión que estaba uniendo muchas personas en el imperio para poder unificar al mismo imperio. Otra vez, como había mencionado, que el imperio se empezó a dividir política y religiosamente con Occidente y Oriente. Entonces tenemos en el Occidente, el centro es Roma, con una versión romana del cristianismo, perdón, occidental del cristianismo, y después tenemos la parte oriental del imperio que se establece en Constantinopla, y aquí empieza a surgir la versión griega ortodoxa del cristianismo, y es lo que vemos hasta el día de hoy. Vemos que la iglesia cristiana occidental es muy distinta a la iglesia ortodoxa o iglesia oriental, que todavía existe hasta hoy en el oriente de Europa, todo lo que son los Balcanes y toda Europa, digamos, menor, de alguna manera, todavía continúan con esta herencia de catolicismo o el cristianismo griego ortodoxo. También vemos que Constantinopla, pues aunque estuvo intacta durante varios siglos, por ser el centro, digamos, del imperio, Profe, ¿puedo eventualmente preguntar? fue grandemente influenciado por los musulmanes. ¿Puedo preguntar algo? ¿O al final? Y si es algo rápido, porque si no es que tenemos mucho material, No, no, hermano. continúe no. Ok, bueno. Si tiene preguntas, también le pueden dejar al final, que da un poquito más de tiempo. Ah, bueno, entonces aquí vamos a empezar a ver que la parte occidental del Imperio Romano, donde se encuentra Roma, no tuvo tanta suerte como la parte oriental, y esta fue arrasada por hordas de bárbaros que venían del norte de Europa y también de Asia, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver las tribus godas, como los visigodos, los astrogodos, etcétera, etcétera, que vienen de Galia, de lo que hoy se conoce como Inglaterra también, como en las partes nortes de Europa, también en Escandinavia, Dinamarca, y empezaron a mermar el imperio romano, y después también vinieron de Asia. Aquí vemos este personaje que es el uno Atila, Atila el Grande o el uno también. Y este amenaza también con destruir la parte de oriental de Roma. En este caso, vemos que hubo una gran batalla y surge un personaje importante que vamos a ver más adelante, llamado León, que es el obispo de Roma, y él es famoso porque él negocia con Atila a favor del emperador, y de alguna manera esto hace ah, que la guerra contra Roma
pues se amaine un poco. Entonces ahí como que hay un poco de paz. Pero tiempo después, los vándalos que venían del norte invaden a Roma, matan al emperador que estaba en ese tiempo, y otra vez sale León a intervenir. Pero en este caso Roma no tuvo tanta suerte porque fue saqueada, destruyeron los sitios religiosos, aunque la ciudad de alguna manera pues no fue incendiada, no fue destruida, ¿no? Como lo habría, por ejemplo, hecho Roma con Jerusalén muchos años antes. Y ya con todo esto vemos que el imperio pues fue sumamente debilitado y esto hizo que los invasores se empezaran a mezclar, digamos, a mimetizar con los pueblos del imperio y esto hizo que la gloria del imperio romano desapareciera eventualmente. Y esto pues lo que hizo fue que se quedó, lo único que quedó del imperio romano fue una mezcla de cultura romana, griega, cristiana y bárbara. Entonces una buena mezcolanza ahí para con lo que tenía que trabajar lo que era la iglesia, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a movimientos y desarrollos teológicos más importantes. Aquí tenemos mucho del material que vamos a estar cubriendo el día de hoy. En este caso vamos a ver que se empezó a ver una división entre el oeste y el este. Otra vez recordemos que la iglesia del oeste estaba encabezada por el obispo de Roma, tenía su centro en Roma, y la iglesia del este, la iglesia oriental, está encabezada por el líder, en este caso el emperador, y se encontraba en Constantinopla. Entonces aquí empieza a haber un poco de división en este caso. Ujú. Vemos también que tanto la iglesia oriental como la occidental empiezan a tener muchos líderes importantes. En este caso, en este tiempo, la iglesia oriental empezó a sobresalir por todos los obispos importantes que tuvieron efecto. Y también ciudades claves como Constantinopla, como Cartago, como Antioquía, Jerusalén, Éfeso también. También vemos que muchos asuntos de doctrina van a subsecuentemente separar más las iglesias orientales y occidentales. Y esto va a pasar en tiempo después y vamos a ver en otro curso que para el año 1050 es cuando hay una cisma, donde ya realmente se dividen las iglesias orientales y occidentales, pero aquí se empiezan a fraguar todas estas divisiones y diferencias entre las iglesias orientales y occidentales. Ujú. En el occidente, el obispo realmente que representaba todo era el de Roma, mientras que en el este no había ningún obispo en particular que tenía el control completo de todo. Entonces aquí también hubo una diferencia muy grande que se podría mostrar después. ¿Mm? Bueno, cuando llegaron los bárbaros y conquistaron el Imperio Romano, pues aunque el imperio en sí decayó, la iglesia, como ella era la oficial, siguió trabajando, siguió avanzando y pudo predicar el evangelio eficazmente a los invasores bárbaros. Entonces aquí vemos que muchos de estos grupos bárbaros invasores realmente se rindieron al cristianismo y entonces tomaron muchas de esas costumbres y fomentaron también el movimiento del cristianismo en toda Europa. Ujú. Y de hecho también regresaron a de donde habían venido, en Inglaterra y en los países del norte también, que también fueron muy importantes a la hora de desarrollo de doctrina y práctica. Y bueno, en el este vemos que también el Evangelio alcanza muchos lugares ah, como África, en este caso la parte norte de África, digamos Alejandría, Etiopía y etcétera. Pero aquí es donde vemos un problema. Muchos de estos convertidos al cristianismo, pues como eran nada más convertidos porque el líder se convertía al cristianismo, entonces él decía, bueno, mi líder, el líder de la tribu es ya ahora cristiano, pues entonces ahora todos van a ser cristianos. El problema es que todos estos traían muchas prácticas e ideas paganas. Y entonces, como eran tantos y no hubo tanto énfasis en tal vez enseñarles los principios y verdades de la escritura, pues estas prácticas religiosas paganas empezaron a meterse y a mezclarse dentro de la iglesia. Ujú. Aquí vamos a ver también después del 313, el obispo de Roma había sido reconocido como alguien especial, alguien que tenía autoridad, pero no era suprema. Pero esto también empezó con esta idea de, recuerdan la vez pasada que hablamos de Cipriano,
él empezó a hablar de esta idea de la sucesión apostólica. Y entonces tomaron esta idea de que Pedro, malinterpretando Mateo 16, iba a ser la cabeza de la iglesia, iba a ser la piedra, el fundamento de la iglesia. Entonces ellos interpretaron esto como que iba a ser también este, la sucesión apostólica. Y de hecho se piensa que Pedro fue el que fundó la iglesia de Roma. Entonces tomaron toda esta idea y empezaron a decir, y tomaron todas estas bases para justificar una supremacía papal y una sucesión apostólica que continuaría pues hasta el día de hoy. Entonces, después de que la capital del imperio se mudó a Constantinopla, pues Roma, aunque se quedó tal vez sin emperador, pero siguió teniendo poder político y religioso. Y esto fue tomado por el obispo de Roma. De alguna manera, este obispo se convirtió en el líder civil más fuerte. ¿Ok? También los obispos de Roma habían conseguido un apoyo leal entre los monjes en todo el imperio, y es así que se surgieron muchos líderes poderosos de la iglesia de Roma. Un ejemplo de ellos tenemos Gregorio I, un obispo de Roma muy poderoso, muy influyente, de a quienes sirvieron Agustín, Agustín de Hipona, también Dámaso, en todo este año al finales del cuarto siglo. Y de hecho, Gregorio I fue aquel que mandó a Jerónimo que tradujera la Biblia al latín, la que conocemos como la Biblia Vulgata o la Vulgata latina. Entonces aquí vemos que tenemos obispos muy influyentes dentro de la iglesia. Pero no sería sino hasta León I, quien siendo el obispo de Roma en el año 440, comenzó a usar extraoficialmente el título de Papa. Y Papa significa grande, en este caso. Entonces, León I podríamos considerarlo oficialmente como el primer Papa de la iglesia. Y su prestigio fue grandemente incrementado por su habilidad para negociar políticamente. ¿Se acuerdan que mencioné hace un poquito, que él pudo hablar con Atila, el Huno, y él pudo también salvar a Roma del saqueo de los hunos, y también él pudo hablar con otros líderes bárbaros y pudo tener esta habilidad de negociar. Entonces, de alguna manera tomó este poder político, pero también religioso, y entonces creció de tal manera que se convirtió en una figura fundamental para la iglesia. Otro aspecto importante que pasó en estos tiempos de la iglesia es que ah, se desarrolló la liturgia en la iglesia y hubo unos cambios importantes. Por ejemplo, el ritual comenzó a ser más complejo y formal en lo que se refería tanto a la Cena del Señor como el bautismo, como también otras ceremonias. Entonces empezaron a haber más ceremonias. Si recuerdan, en la clase pasada hablábamos de que las ceremonias eran pues, bastante sencillas, ¿no? Había cantos, había lectura de la palabra, había un mensaje de una predicación, exhortación, tal vez había sacramentos, pero aquí empezaron a ser más complejos todos estos rituales y todas estas liturgias que tenía la iglesia, ¿no? También vemos que aquí es donde ya empiezan solamente los sacerdotes, bajo la autoridad del obispo, a ser los únicos que podían administrar los sacramentos. Solamente ellos podían ofrecer la cena del Señor y el bautismo. También vemos que los clérigos se empezaron a elevar y se separaron de los laicos. Otra cosa importante es que se empezaron a venerar objetos relacionados con la adoración de los santos. Entonces, por ejemplo, había pinturas, esculturas, estatuas, hasta ropas que ellos tenían o objetos que también eran su posesión. Entonces, de alguna manera, esto se dio porque estaban buscando conectar con aquellos paganos que estaban viniendo al cristianismo, ¿no? Todos estos recién convertidos. Entonces, empezaron a tomar estas pinturas, estas esculturas, para poder identificar a los paganos con este nuevo cristianismo, esta nueva religión. Y esto, a la postre, pues desafortunadamente se dio en que empezó a haber veneración. Igual cuando vimos veneración, pues siempre la persona va a acabar en adoración. Vemos también que aquí la Madre de Jesús, María, empieza a ser exaltada en una posición
de casa una deidad, empieza a acrecentar su papel dentro de la iglesia y eventualmente pues va a adquirir más y más posición, más y más importancia, y por medio de lo que serían los edictos papales, ah, pues vendrían ah, más cualidades para ella, ¿no? Por ejemplo, que era siempre virgen, que fue ascendida al cielo y sin pecado, etcétera, etcétera. Aquí también empezaron a tomar a los mártires como mediadores. Vemos también que esos mártires empezaron a ser venerados y hasta sus sepulcros también eran lugares santos. La gente hacía peregrinaciones para llegar a los lugares en donde se creía que los mártires habían sido enterrados. Ah, también se construyeron iglesias también donde estaban los santos, ¿no? Entonces, esto también empezó a acrecentarse y empezó a enfocarse más en la adoración visible que en la invisible. Eso también dio a que los edificios de la iglesia se van a convertir en lugares más adornados, sumamente decorados. Entonces, estos son como los que vemos hasta el día de hoy, las iglesias que tienen pinturas y murales y vitrales y todas estas cosas que son majestuosos, son impresionantes a la vista, pero que esto los hace espiritualmente fríos, ¿no? Son lugares donde se siente solamente algo vacío, algo que está muy bonito, eh, está decorado de una manera muy hermosa, pero realmente no está, no hay nada espiritual en eso. Y también vamos a ver que las escrituras, pues en vez de ser compartidas con el pueblo, se quedaron en manos del clero. Solamente el clérigo podía ser el que podía leer e interpretar las escrituras. Entonces hubo más y más distancia entre los clérigos y los laicos, de tal manera que los laicos dependían del clérigo para poder vivir una vida cristiana y poder interpretar las escrituras. Y esto, pues, tristemente lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Muchos no quieren leer su Biblia porque no saben cómo y dejan mejor que el Padre explique la palabra. Fue en estos tiempos también donde surgió el movimiento monástico. Este fue un movimiento particularmente importante, porque aquí vemos que hay hombres que empiezan a ver que lo que hay en la sociedad, lo que hay en la iglesia oficial del Estado, no es lo que realmente ellos buscan, o tal vez no es lo que realmente dicen las escrituras que deben ser. Entonces se encuentran un poco de desilusión con cómo son las cosas y ellos buscan tal vez apartarse para poder tomar un tiempo y dedicarse realmente a buscar a Dios. Entonces, tal vez ellos, algunos buscaban relacionarse con Dios de una manera más pura y profunda, elevada. Tal vez buscaban también separarse del pecado, de la tentación, de las prácticas paganas que encontraban tanto dentro como fuera de la iglesia. También vemos que había algunos que querían alejarse de los placeres de la carne, a otros querían escapar de esa formalidad, de esa frialdad de la adoración ritual litúrgica en la iglesia oficial. Y por otros motivos también llegaron a formarse monasterios. Había algunos que se iban solamente de ermitaños, encontraban algunas cuevas, cavernas, donde se iban a vivir y tomaban a lo mejor votos de pobreza, ah, hacían mil y una cosas. Otros formaron aldeas y comunidades bien desarrolladas. Y aquí veíamos que la mayoría de los historiadores consideran a Antonio como el fundador del monasticismo, que brota primero en el este, en la parte oriental, lo que conoceríamos ahorita como el Imperio Romano. Otros también monásticos importantes, podríamos identificar a Basilio de Cesarea. Él pues recibe el crédito de haber hecho de la forma comunal de monasticismo algo popular y atractivo, ¿no? Si de veras querías profundizar en el Señor y en su palabra, en las escrituras, pues Basilio, pues fue alguien que fomentó esto, ¿no? Fue algo muy atractivo para muchas personas, tanto hombres como mujeres también. Había algunos monasterios que eran mixtos, otros que eran puros hombres, otros que eran puras mujeres también. Basilio apoyaba un ascetismo suave, donde solamente negabas los placeres del cuerpo, pero también fomentaba el trabajo duro, la oración, la lectura y las buenas obras. Entonces era como estas, como tipo cooperativas, ¿no? Donde la gente vivía en comunidad y pensaban que eso era como realmente los discípulos del primer siglo vivían, ¿no? Compartiendo el pan, las necesidades de uno del otro. Entonces formaban estos grupos, porque ellos no veían que la iglesia oficial hiciera esto, ¿no? Porque se había de alguna manera tal vez corrompido. Atanasio también es un personaje importante.
porque aunque apoyó el monasticismo, por lo que más se le conoce es que luchó fervientemente en contra de la herejía arriana. Y vamos a ver un poco más adelante de esta herejía de Arrio que decía que Jesús no era Dios. Y esta, de hecho, ocupó y influenció a muchos líderes en la iglesia y hasta líderes también en el gobierno, hasta el mismo emperador. Y él, pues, fue uno de los que más impulsó el monacato. Y de hecho, él influenció en el acceso a que los monjes que surgieran de los monasterios pudieran ser adoptados en las iglesias como sacerdotes formales. Entonces podían ellos, de aquí surgió esta idea también como de que los devotos que querían tal vez entrar al sacerdocio podían entrar a un monasterio, a entrenarse ahí y después de ahí salir para ser sacerdotes en la iglesia. Otro personaje muy importante es Benito de Nurcia. Él fue, aunque Antonio fue tal vez el precursor del movimiento monástico, Benito se le considera que es como el que inició más fuerte este movimiento. Y él inició esto con la misma orden, la que era la orden de los benedictinos. Ujú. En este caso, él se dio cuenta de toda esta ah, formalidad, esta frialdad de la adoración. También se dio cuenta de los vicios. Y entonces él ah, buscó fomentar y extender el monasticismo por toda la Europa occidental. Recordemos que empezó en el este, pero Benito fue uno de los primeros, si no el primero, que empezó a fomentar esto, que se extendiera también hasta el occidente. En este caso, a Benito de Nurcia, también se le conoce como el código benedictino también, ¿no? Tenía esta idea de que él tenía que hacer, o él pensó en que los monasterios tenían que tener ciertas reglas para conducirse, porque no querían caer en ningún exceso. Y él abogaba por un monasticismo autosuficiente. No debías depender ni del Estado, ni de personas ricas que te ayudaran, sino que todo tenía que ser autosustentable. También la estructura se organizaba alrededor de la lectura de la palabra, del trabajo duro en comunidad y también de la adoración en comunidad. Ujú. Él también abogaba por una frugalidad al comer y beber. Esta idea de no darse a la gula, sino comer solamente lo mínimo y necesario. También hacían votos de pobreza, votos de castidad y obediencia, ¿no? Entonces aquí viene esta idea también que surgía del celibato, de estos votos de castidad. Y bueno, un comentario que podemos hacer del monasticismo es que ah, pues no podemos realmente justificar bíblicamente el retiro de estas personas de la sociedad. Recordemos que Cristo decía que cuando oraba por los discípulos en Juan 17, él decía que él no pedía que los sacara del mundo, sino que los protegiera, los guardara del mal. Y esto es importante porque a veces vemos que hasta los seminarios a veces se pueden convertir en unos tipo monasterios donde vives en tu burbuja y no te involucras con nadie fuera de la sociedad. Puedes hacer todo en el seminario, entonces no te preocupas por aquellos que se están perdiendo afuera de las puertas del seminario. Entonces, esto es algo peligroso que tenemos que tener en cuenta. Un seminario tiene que estar siempre como un monasterio que debían de estar de alguna manera relacionados con la sociedad exterior. En este caso, los monasterios muchas veces solamente se retiraron y dejaron que lo corrompido se corrompiera más. Y que es triste porque vemos que los monasterios desarrollaron una significativa contribución a la iglesia. Aquí es donde vemos muchos de las por ejemplo, ah, lo que era el copiado de las escrituras, copiado y conservación de los pergaminos, de los escritos también, de los rollos de la palabra de Dios, de las cartas del Nuevo Testamento también, también mucho desarrollo de la teología, ocurrió también dentro de los monasterios. Entonces, de alguna manera es importante tener elementos así, que haya un lugar donde pueda uno enfocarse en el estudio y en el desarrollo de la doctrina, pero también es importante que ese lugar no se separe tanto de la sociedad que desaparezca. Porque, como decía Jesús, somos la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor, traer sabor a este mundo insípido. Y es lo que se tenía que hacer en ese tiempo. Y tristemente no se hizo. Vemos que tenían, como decía, lo positivo, los monasterios, pues tienen la erudición y la educación como unos valores muy importantes. Se desarrollaron todo esto por escuelas monásticas. Preservaron mucha literatura también,
promovieron disciplina espiritual y un estilo de vida santo, también no se corrompieron con el mundo. Ellos también fueron productores de misioneros, los cuales fueron mandados hacia el mundo conocido durante la Edad Media. También de aquí surgieron ah, órdenes que se dedicaron a la ayuda y a cuidar a los necesitados. Aquí vemos también órdenes religiosas, predominantemente católicas, que aún existen el día de hoy, que se dedican a cuidar a los necesitados. Por ejemplo, ah, se me fue el nombre de... Bueno, eso lo podemos ver después. Pero, otra vez, como decíamos, hay cosas negativas también. Lo que hacían también es que esto, ellos promovían esta idea de conversiones y bautismos en masa. Entonces para ellos era un gran éxito, ¿no? Porque decían, oye, un líder se convirtió, entonces todo el pueblo se convierte. Tenemos bautizos masivos y tenemos miles de cristianos ahora unidos a la iglesia. Pero, entonces esto produjo un problema para la iglesia porque están, otra vez, como decía, entrando a cuestiones paganas, enseñanzas paganas a la iglesia y también algunos vieron que esto no estaba realmente, no estaba de acuerdo con lo que se pedía la palabra, ¿no? Que la persona tenía que ah, creer en Cristo, ¿no? Era por fe, no solamente era por compromiso para quedar bien con el líder de la tribu. Y es aquí donde vemos que muchas personas extremadamente hábiles y poderosas, prometedoras, que pudieron haber sido líderes de estas iglesias para poder guiar a esta gente, pues decidieron solamente recluirse en un monasterio, que aunque sí dieron muchas cosas importantes, no pudieron ayudar a todas estas iglesias emergentes a poder guiarlas a una doctrina adecuada, a una enseñanza adecuada. Y por eso hubo mucho más corrupción, ¿no? Y esto también nos da una enseñanza, ¿no? De que no solamente necesitamos profesores en los seminarios, sino que necesitamos o teólogos en los seminarios, sino que necesitamos pastores teólogos. Necesitamos gente que sepa teología, pero que también pueda pastorear la iglesia para guiar al pueblo de Dios con las doctrinas correctas. Además, también vemos que aquí se empezó a promover esta idea de la censura del sexo, donde aumentó la idea del celibato, el detrimento del matrimonio y la familia cristiana. Él también incitó un orgullo espiritual. Esta gente que era monástica se sentía mejor que los demás. Y, como ya hemos dicho, se ensanchó esa brecha entre el cristianismo regular, el laico, y el cristianismo especial, ¿no? O el cristianismo clerical. Y entonces también promovió mucho más separación, que es lo que a colación nos daría lo que conoceremos después como estos siglos del oscurantismo en la Edad Media, ¿no? Que había mucha ignorancia de la palabra de Dios por los laicos, por esto mismo, de que las personas especiales, los clérigos, realmente no se acercaban a enseñarle a las masas. Muy bien, otro punto que cubrimos son las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes. Aquí vamos a ver que hubo tanto un desarrollo negativo en la práctica de la adoración. Aquí se empezó a crear y a crecer el futurismo formal. Vemos también el desarrollo de sacramentos salvadores. También vemos una estructura formal y un gobierno organizados dentro de la iglesia, donde empiezan a haber posiciones extrabíblicas dentro de los líderes eclesiásticos. Hubo una mayor división entre los clérigos y laicos. Y vemos también que la jerarquía pues se catapultó a niveles nunca vistos y esto trajo también mucha corrupción a nivel personal. Pero también hay que ver que hay un lado positivo, porque en este tiempo fue que hubo, ah, aunque vinieron muchas herejías, también fue un tiempo donde se tuvieron la oportunidad de formalizar la doctrina. Por ejemplo, se habló y se concluyó acerca de la persona y la obra de Cristo, la Trinidad, y también todos se pusieron de acuerdo acerca de la necesidad de un cuerpo de doctrina común para el cristianismo, especialmente cuando se convirtió en la religión oficial del Estado. Entonces fue un tiempo también de mucha pugna para encontrar lo que realmente era la doctrina de la iglesia. Y fue un tiempo bastante fructífero para todo ese ejercicio. En este tiempo vamos a ver varios concilios ecuménicos de la iglesia. Aquí la asistencia, hubo asistencia de destacados personajes de la iglesia.
ya sea para defender puntos o para establecer puntos teológicos y para llegar a una serie de creencias que les llamaría la ortodoxia, perdón, la ortodoxia. Ujú. Y parte de esto también fue la creación de credos. Estos credos los usaban las iglesias para enseñar a los creyentes lo que eran las bases fundamentales de la fe. Ujú. Entonces aquí vemos el desarrollo de la ortodoxia, que son las normas reconocidas, comúnmente creídas y aceptadas en cuanto a la fe. Y vamos a estar estudiando 5 concilios que son los más importantes, digamos, 5 concilios ecuménicos. Vamos a ver el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia y concilio de Cartago. En el concilio de Nicea, pues se reunieron ah, por el, por el llamado del emperador Constantino, porque había una disputa. La disputa más importante era de si Jesucristo era Dios. Más en específico, se preguntaba si la esencia y la naturaleza de Cristo es la misma que la de Dios. Entonces estamos hablando de la deidad de Cristo. ¿Por qué salió esto? Bueno, porque salió una herejía que le conoceríamos como el arrianismo, promovida por Arrio, un anciano de Alejandría, donde se decía que Cristo no era eterno, sino solamente un ser creado, quien, aunque era divino, no era totalmente Dios. Y esto era un intento tal vez de preservar el monoteísmo, de solamente un Dios, pero no llegar al politeísmo, ¿no? De varios dioses. Entonces, en este caso no veían a Dios, perdón, a Cristo como Dios. Vemos aquí al principal hereje, era Arrio, al principal líder ortodoxo que defendió la doctrina, a Atanasio, que ya hemos mencionado anteriormente. Y se decidió que Cristo es eterno y de la misma esencia que Dios el Padre, aunque diferentes su persona. Son personas distintas, pero tienen la misma esencia. Curiosamente, este error y herejía arriana continuó circulando en el imperio y en muchos grupos, digamos, cristianos, y lo conocemos el día de hoy dentro del grupo de los testigos de Jehová. De aquellos como Arrio también no reconocen a Jesús como Dios. Es solamente un ser creado que a lo mejor tiene cierta divinidad, pero que no puede ser Dios, porque Dios es solamente uno. El segundo concilio que vamos a hablar es el de Constantinopla. Ese surge en el año 381, no mucho tiempo después, entonces se siguió hablando todavía sobre la relación entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Ujú. También se habla de la humanidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, y todas estas cuestiones también, pues, hicieron que se tuviera que convocar otro concilio. Entonces aquí las preguntas, los asuntos importantes era, ¿el Espíritu totalmente humano? ¿Y el Espíritu Santo es totalmente Dios? Ujú. Y esto venía porque ah, un obispo de la Odisea, llamado Apolinar, él estaba enseñando que si Cristo tenía un cuerpo humano, su alma y su espíritu no eran humanos. Estos eran en contraste divinos. Entonces Cristo no era totalmente humano. Tenía tal vez un cuerpo humano, pero su interior era divino. Entonces era como un tipo semidios. De alguna manera Apolinar veía tal vez que era 50% humano, 50% Dios. Y esto pues creó una controversia muy importante, además de que él también veía al Espíritu Santo como tal vez una fuerza, casi como lo que vemos ahora del Jedi, ¿no? La fuerza del Jedi. Y para esto Teodosio I se encargó de contrarrestar las enseñanzas de Apolinar, de condenar esta enseñanza, que es el apolinarismo, y al final se declaró la completa humanidad de Cristo. Ujú. También se rechazó la idea de que el Espíritu Santo no era completamente divino y se confirmó y adoptó el credo de Nicea tal y como se conoce el día de hoy. Vamos a leerlo un poquito más adelante, que lo veamos. Entonces aquí Constantinopla fue también una confirmación de lo que se había hecho en Nicea y aparte se condenó al apolinarismo. Después seguimos unos años después en Éfeso,
se tuvo que crear otro concilio, porque entonces aquí empezaron a surgir esta idea de las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo es que su naturaleza humana y su naturaleza divina podían existir a la misma vez? ¿Ok? En este caso, ah, vemos que fue prácticamente un concilio oriental. Y la pregunta era, ¿es Cristo totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona? Y aquí estaban luchando contra otra herejía similar al polipolinarismo, pero tenía otra persona aquí. En este caso tenemos a Nestorio, que era un monje de Constantinopla, quien enseñaba que Cristo era un hombre perfecto que llevaba la imagen de Dios. O sea, que no era completamente divino. Entonces, un poco después, ¿no? Pero un poco contrastando a Apolinar. Pero en este caso, él negaba la unión de una sola persona de las dos naturalezas. Entonces, como aquí vemos que era un hombre y que tenía como aportaba a Dios, la fuerza de Dios, la imagen de Dios por dentro, pero que no era realmente Dios, solamente era como un vaso, ¿no? Que estaba lleno del poder de Dios. Era un hombre que había sido perfeccionado y que llevaba a Dios, pero que realmente no estaba conectado el espíritu con el cuerpo o la divinidad, digamos, con lo corporal. Y entonces por eso se negaba que hubiera una unión de esas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, en la persona de Cristo. Y aquí vemos que Cirilo, un obispo de Alejandría, él fue el principal defensor de la doctrina contra Nestorio. Y finalmente se decidió que Cristo es una persona y que es totalmente 100% Dios y es 100% hombre. También hubo otras decisiones. Hablaban de que María le llamaban la Madre de Dios. El término real sería Theotokos, o es la que dio luz a Dios, para enfatizar esta idea de que Jesús sí era humano, de la humanidad de Dios. Esta idea de Theotokos, aunque no realmente hablaba de la divinidad, tiempo después, desafortunadamente, tomaron este término y empezaron a darle a María esta idea de que sí era realmente Madre de Dios divino. Asimismo, otro tema importante fue que condenaron las opiniones de Pelagio, este era otro monje también en ese tiempo, que negaba la depravación del hombre y sobreenfatizaba la iniciativa del hombre en el proceso de salvación. Para Pelagio, entonces, ah, el hombre no era totalmente malo, siempre había cosas buenas en él, y por eso mismo él podía de su propia iniciativa iniciar el proceso de salvación. ¿Ok? Vamos a ver también un poco más adelante de a qué se refiere. Vemos también el concilio de Calcedonia, un concilio muy importante. Otra vez, vemos que fue solamente 20 años después, porque todavía había asuntos sin resolver acerca de la naturaleza divina humana de Cristo. ¿Cómo es que se relacionaban entre sí? ¿Cómo es que se unían? Y es que aquí ah, se llegaba a pensar que a lo mejor la humanidad de Cristo fue absorbida en la deidad. Y de alguna manera fueron las dos naturalezas forzadas a convertirse en una sola naturaleza divina. Y esto, claro, daba a entender que Cristo, por ende, no era un hombre verdadero. En este caso, tal vez ah, podía, podía ser un rango de que a lo mejor era un hombre que fue absorbido por la divinidad o algo parecido. Entonces, era un error doctrinal muy importante con el que tuvieron que lidiar. En este caso, Eutiques, que era un monje de Constantinopla, otro monje de Constantinopla, empezó a traer esta doctrina y pues fue León I, el obispo de Roma, el más importante, que eventualmente fuera el primer papa, el cual enfrentó a este monje acerca de sus errores doctrinales, acerca de la naturaleza de Cristo. Y fue entonces dentro de este concilio que se determinó el término que a lo mejor algunos de ustedes han estudiado teología, se habla de la unión hipostática. Y es esta de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre con su naturaleza divina y su naturaleza humana son inseparablemente unidas, pero sin confundirse la una con la otra.
Entonces tenemos aquí la misma esencia, con Dios también y su naturaleza, siendo 100% Dios, 100% humano, no se confunden, sino que son inseparablemente unidas, pero existen en una persona solamente. Y esta ha sido la definición, la declaración que se ha adoptado por el cristianismo desde entonces. Y finalmente, el Concilio de Cartago tiene su importancia porque en ese fue que se publicó oficialmente la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que habían sido reconocidos como apostólicos, como inspirados por Dios. Previamente, Atanasio había enumerado los libros, pero era algo extraoficial. Y fue hasta este concilio de Cartago que fue que se oficializó los 27 libros que ahora conocemos como nuestro Nuevo Testamento. Curiosamente, ah, no hace mucho tiempo atrás, había unos libros que estaban en duda. Por ejemplo, el Apocalipsis, Santiago, ah, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Todavía no podían ser, tal vez, claramente ah, diferenciadas, pero dentro de este concilio pudieron ellos llegar a la conclusión que sí eran parte de el canon del Nuevo Testamento. Y también aquí fue donde el concilio oficialmente excluyó algunos libros que aunque eran muy importantes, y hablamos de esto anteriormente, pues no eran inspirados, como el Pastor de Hermas o la Didaqué, o Didaché, Didaché. Así que ya para el año 400, para el fin del siglo cuarto también, vemos que tenemos ya un canon completo y oficial. Bueno, y parte de eso también de los concilios van a ser los credos. Mencioné que los credos son resultado de los trabajos de los concilios de la iglesia. Y estas fueron declaraciones de fe ah, que se reconocieron para todas las iglesias del cristianismo, tanto occidental como oriental. Y vamos a ver cuatro credos importantes. Por ejemplo, tenemos el credo de los apóstoles. Tal vez ustedes lo han oído. Uno muy importante que pone las bases también de la doctrina primitiva, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, que subió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. De hecho, hay iglesias hoy en día que ocupan este credo de los apóstoles y lo hacen parte de su liturgia. Y algunos a veces le han quitado algunas partes, por ejemplo, al hablar de descender al infierno o de la Santa Iglesia Católica también, ¿no? Y este se cree que pues fue creado relativamente temprano en la historia de la iglesia, pero no es oficialmente formulado sino hasta el siglo V. Ujú. Y este pues, ha sido extensamente ocupado, ¿no? Y lo que hablamos de que a lo mejor algunos omiten la frase de descender a los infiernos, la cual se basa en una interpretación de Efesios 4 y 1 Pedro 3, algunos no la toman en cuenta. Y también vemos que esta idea de los credos se toma también porque parece ser que en las escrituras encontramos algunos credos primitivos, como por ejemplo, diríamos 1 Timoteo 1:17, sería un mini credo, 3:16 también, Filipenses 2 del 6 al 11, también se consideraría un credo. Algunos piensan también que 1 Corintios 15, 3 al 4, también sería un tipo de credo. Entonces, en base a esto, ellos crearon estos credos para poder enseñar a los laicos, a las masas, a la doctrina de una manera que ellos pudieran memorizarla. El credo de Nicea, pues toma también un poco de eso, pero aumenta con lo que se había concluido en ese concilio para demostrar a dónde se había llegado doctrinalmente. También dice, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles,
y en un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios engendrado por su Padre antes de los mundos, perdón, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó de la Virgen María por el Espíritu Santo, y se hizo hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Sufrió y fue sepultado. Al tercer día él se levantó otra vez de acuerdo a las Escrituras, y ascendió al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre. Y él volverá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, en el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Y creo en una iglesia católica y apostólica. Reconozco bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. O sea, aquí vemos varios puntos importantes, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, esta idea de que del Hijo de Dios es unigénito, es engendrado por el Padre antes del mundo, entonces es también eternamente generado, digamos, a Dios de Dios verdadero, no creado, una misma sustancia con el Padre. Entonces, todo esto es lo que hablamos de lo que concluyó el credo de Nicena, ¿no? También esta idea de que descendió del cielo, toda esta idea de la obra de Cristo, y también hablan del Espíritu Santo. Interesante, esta frase de quien procede del Padre y del Hijo también tuvo mucha controversia, porque la iglesia del Este creía que solamente procedía del Padre, la iglesia del Occidente afirmaban que el Espíritu procedía tanto del Padre como del Hijo. Y esto después se convirtió en una controversia importante. La declaración de Calcedonia también es otra importante. En este caso, al hablar específicamente de la persona de Jesucristo, ellos declaran que Jesús es el verdadero Hijo Dios y verdadero hombre, poseyendo una completa naturaleza divina y una completa naturaleza humana, inseparablemente unidas, mas no confusas, en una sola persona eternamente. Esta es la reconocida declaración que conocemos a la unión de Cristo en una sola persona de su naturaleza divina y humana. Y finalmente, el credo de Atanasio es un credo bastante extenso, no lo podemos poner aquí porque nos tomamos todo el tiempo, pero esta porción va a reflejar también algo muy importante de las conclusiones conciliares. En este caso, algo muy famoso de él que dice, adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir su sustancia. Entonces, en esto encierra toda esta idea, ¿no? De que de Dios en tres personas, pero son tres personas que hacen un solo Dios y las tres personas no se confunden y no dividen su sustancia. Entonces dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre. Entonces ese es como a grandes rasgos el resumen de esta frase tan importante del credo de Atanasio. Hubo un par de controversias teológicas también que es importante mencionar en este tiempo, que van a también a, a impactar importantemente la iglesia, porque estas se relacionan con esto de la salvación y la naturaleza del hombre. Una de ellas fue el pelagianismo. En este caso, está basada en las enseñanzas de un hombre llamado Pelagio, que fue un monje que viene de las Islas Británicas, que viaja a Roma y a África del Norte. En este caso vemos que Pelagio no creía en la depravación completa del hombre. En este caso decía que el hombre no era, digamos, completamente pecador en ese sentido. Él enseñaba que la naturaleza pecaminosa no era heredada desde Adán. También enseñaba que cada hombre era un agente moral absolutamente libre que podía elegir entre pecar y no pecar, entre ser salvo y no ser salvo. También enseñaba que la muerte no era resultado del pecado de Adán y que el hombre era salvo solamente mediante el ejercicio de la fe personal, con lo que despreciaba la obra de gracia de Dios. También hablaba de que después de la salvación el hombre era perfectamente capaz de vivir sin pecado y sin la intervención del Espíritu Santo, y que el hombre estaba moralmente corrupto, pero no totalmente depravado.
En este caso, la controversia fue creada ah, y Agustín de Hipona fue aquel que defendió, digamos, la doctrina, y así fue que Pelagio fue condenado, sus enseñanzas, condenadas también en el concilio de Éfeso en el 431. Pero vemos que también siguen habiendo controversias de esto, ¿no? Porque también Agustín mismo tuvo tal vez influencias de otros movimientos que a lo mejor en su lucha por contradecir a Pelagio tal vez se fue hasta otro extremo. Y con otras doctrinas que él fue desarrollando y que hasta el día de hoy vemos que son desarrolladas y defendidas por distintos grupos. Otro importante también fue el donatismo. Este movimiento fue comenzado por Donato, un obispo en Cartago, y él enseñaba que la salvación era solamente posible dentro de la iglesia verdadera. Entonces pensaba que cualquiera que estuviera fuera de la iglesia o que no estuviera relacionado con la iglesia no podía ser salvo. Entonces ellos separaban a esta gente que adoraban al emperador o habían permitido persecuciones y destrucciones. Y también, pues, eran muy estrictos en que no permitían a personas que habían tal vez se habían separado del pasado, no las permitían que regresaran a la iglesia. Otra cosa importante del donatismo fue que la eficacia de los sacramentos dependía de las condiciones espirituales del ministro. Entonces, si el sacerdote que administraba los sacramentos no estaba siendo totalmente puro con Dios, pues entonces los sacramentos que había hecho para otros no eran válidos. Entonces, si un sacerdote había bautizado a otro y había resultado tal vez que no era tan santo como otros, pues el bautismo no servía para esta persona. Ujú. Ellos, los donatistas, querían una iglesia realmente o totalmente pura, solamente para aquellos que eran moralmente dignos, solamente para aquellos que estuvieran dentro de la iglesia y siguieran las normas y los dogmas de la iglesia. Vemos cómo esto después se desarrolló en la doctrina católica de que no puede haber salvación fuera de la iglesia católica, donde cualquiera que no esté dentro de la iglesia católica es anatema, y aunque en últimos años se ha querido cambiar eso con los concilios vaticanos para llamar a los cristianos ya no anatemas, sino hermanos separados, pero aún así sigue esta idea, ¿no? De que si no estás dentro de la iglesia católica no puedes tener la salvación real. Aquí vemos que Agustín, de todos los que conocemos, él defiende ese concepto de una iglesia mixta, donde hay cristianos tanto carnales o espirituales, ¿no? No puede haber solamente puros espirituales, puros, ¿no? Como dijéramos. La obra de Dios en la salvación no depende ni de la iglesia ni de la condición espiritual del ministro. Y bueno, para concluir este punto, vemos que el desarrollo de los credos doctrinales y la solución a asuntos doctrinales controversiales fueron sumamente importantes para la iglesia. Pero siempre estuvo el peligro de que las personas creían en cosas correctas, pero no se comportaran apropiadamente. Y esto nos pasa hasta el día de hoy, ¿no? A lo mejor hay gente que cree algo con sinceridad, pero no se comportan apropiadamente como si de veras creyeran estas cosas. Y también hay muchos que creen las cosas incorrectas. Y es por eso que el principal propósito de la sana doctrina es asegurar la práctica correcta. Y recordemos que era lo que Pablo le amonestaba a Tito, ¿no? Sigue la sana doctrina y predica la sana doctrina. Muy bien, ahora pasemos a los personajes y grupos de personas más destacados en esta época. Hemos mencionado ya varios. Mencionamos ya a Atanasio, mencionamos a Basilio también, a Cirilo, a León, pero vamos a hablar también de otros nombres importantes. De hecho, este periodo que llamaríamos del cristianismo oficial, también se le conoce como la Edad de Oro para los padres de la iglesia y también para los grandes predicadores. Entonces, aquí hubo personajes muy importantes que desarrollaron mucha de la doctrina que hasta hoy en día se sigue. Por ejemplo, tenemos a Eusebio de Cesarea. Él fue parte fundamental del concilio de Nicea
Él también fue un consejero del emperador Constantino y de hecho fue uno de los principales este, porristas, digamos, de Constantino cuando se convirtió al cristianismo, ¿no? Él lo veía como esta idea del nuevo Ciro que Dios había mandado para salvar a los cristianos de las persecuciones, ¿no? Aunque a la postre, pues veamos que a lo mejor no fue el Salvador que todos esperaban. Pero él fue un maestro también, un teólogo muy importante para la iglesia, especialmente sus aportaciones al concilio de Nicea. Él, uno de sus aportes más importantes fue la historia eclesiástica. Entonces, mucho lo conocemos de la historia de la iglesia primitiva hasta el año 324, es gracias a Eusebio. Entonces lo conoceríamos como el primer historiador de la iglesia, ¿no? Después venimos a Atanasio, hablamos ya un poco de él. Ah, Él ministró en Alejandría, después fue obispo de ahí. También participó extensamente en el Concilio de Nicea y también trabajó en la doctrina ortodoxa de la Trinidad, en contra del arrianismo. Tenemos a otro personaje, él es Juan Crisóstomo. Él se le conoce como el predicador de la boca de oro. Era un predicador sumamente elocuente, sumamente poderoso, tanto de palabra como en hecho. Alguien muy importante, fue muy reconocido. Él era, de hecho, abogado, está entrando en leyes y literatura griega, pero se vuelve monje y eventualmente se vuelve obispo de Constantinopla. Entonces, un lugar muy importante. Crisóstomo siguió la interpretación literal de alguna manera, pero enfatizó mucho la aplicación espiritual y moral. Entonces sí, como que leía la palabra, pero era más la aplicación espiritual y moral la que él seguía. Y bueno, él llegó a un punto en donde él predicaba tan fuertemente contra los excesos que pues fue exiliado, porque su congregación de clase alta pues no le gustó lo que predicaba. Jerónimo, un personaje muy importante. Ah, Él era secretario del obispo de Roma y bajo cuya insistencia hizo un trabajo impresionante. Fue la traducción completa de la Biblia al latín. Esa se le llama como la Vulgata Latina, y esta se va a volver la norma para la cristiandad durante los siguientes 1000 años. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, muchas iglesias católicas seguían ocupando la Biblia en latín en sus servicios religiosos, aún en el siglo XX. Muchas de las iglesias católicas seguían haciendo sus servicios en latín, seguían leyendo la Vulgata en latín. Y de hecho, la Vulgata es la base para varias traducciones de la Biblia católica, como la Biblia de Jerusalén. Ah, Vemos que Jerónimo es un trabajo también muy minucioso, perdón. Él trató de buscar todo texto de traducción existente de la Biblia, ocupó la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la Exapla de Orígenes también, y asimismo también escribió comentarios y discutió asuntos teológicos con los líderes de esa época. Otro muy importante fue Teodoro de Mopsuestia, perdón. Él fue un anciano en Antioquía y después fue obispo de Mopsuestia. Su mayor contribución fue el área de la exégesis bíblica. Él fue uno de los primeros que de veras se dedicaron a la exégesis formal, y él fue también de los primeros en que fomentó e impulsó la interpretación literal o histórico literal, lo que le llamaremos. Otros también le conocerían como histórica gramática literal. En vez de usar el popular sistema de interpretación simbólica y alegórico que veíamos desde Orígenes, él se enfocó en el texto y en los antecedentes, que es lo que sería como el contexto histórico, el contexto cultural, contexto literario, etcétera, etcétera, estudios de palabras y otras cosas, para llegar a un correcto significado que había sido el original. Entonces, Teodoro te podemos decir que es el primero, el que realmente impulsó la interpretación literal o histórico-gramática literal. Agustín,
igual, un padre de la iglesia muy conocido, muy famoso. Él viene del norte de África. Él fue, ah, primero, él estaba metido también en corrupciones de la carne. Él también en sus confesiones habla de esto, ¿no? Cómo él se arrepiente. Él por un tiempo se metió al grupo de los maniqueístas y después renunció para venir al cristianismo. Llega a ser obispo de Hipona a fines del siglo IV. Ujú. Muchos consideran a Agustín el más grande de los padres de la iglesia porque él fue muy prolífico en lo que escribió. Tenemos tal vez alrededor de 100 libros de él, 500 sermones. Se considera un gran predicador, administrador, historiador, teólogo, filósofo y también hombre de Estado, ¿no? Muy influyente. Vemos también, según han salido Confesiones, es un libro bastante provechoso. Vemos esa transformación en la vida de Agustín, ese deseo de realmente arrepentirse, ¿no? De arrepentimiento, vemos, de, la, de su verdadera conversión. También vemos que escribe tratados teológicos acerca de los principios de la fe, de la interpretación. Ah, Él también promovió esta idea de la analogía de la fe, ¿no? Que en términos de, cuando hablamos de hermenéutica, ninguna interpretación de un pasaje es válida a menos que esté en armonía con la total enseñanza de este. Aunque hay que decirlo que él también se inclinó por la interpretación simbólico alegórica de las escrituras. Hay algunas cosas que también pues no son realmente ortodoxas y hay otras cosas también que son un poco controversiales, ¿no? En términos de si realmente dejó el maniqueísmo de lado o si realmente regresó a sus raíces maniqueístas. La más grande obra de Agustín, más grande que la de Confesiones, pienso yo que es la de Ciudad de Dios, que esta, aunque parece como un poco de novela, es una filosofía cristiana de la historia impulsada por el saqueo de Roma, donde Agustín ve la soberana mano de Dios obrando en toda la historia humana de una manera lineal. Entonces, es una escritura bastante interesante, bastante entretenida y también este, enriquecedora. Así que si usted no la ha leído, pues le recomiendo que lea de eso, ¿no? Siempre hay mucho que podemos entender. También vemos que ah, él, se, él estuvo en contra de las herejías de Pelagio, pero de alguna manera también él se enfatizó de sobremanera la iglesia y el valor de los sacramentos. Asimismo, Agustín contribuye a la creación del concepto del purgatorio. También tenía un punto de vista postmilenial de la profecía. De hecho, él veía que la iglesia iba a introducir el reino de Dios en la tierra y de esa manera Cristo iba a venir. Entonces aquí vemos un problema. Y también vemos que él creía en el bautismo de infantes y otras cosas también que son problemáticas para la ortodoxia de hoy. Pero aún así es un personaje muy importante dentro de la historia de la iglesia. Y finalmente quiero con esto tocar el impacto principal de este periodo en la historia de la iglesia. Ya vamos terminando con esto. Si pudiéramos ponerlo en un contexto histórico general, con excepción de la Reforma, este periodo es el de más influencia en la iglesia. Como lo vimos, hay bastantes concilios, hay bastantes decisiones teológicas muy importantes que se llevaron a cabo también. Y al mismo tiempo también vemos que hubo muchos cambios en la liturgia, en la adoración y se introdujeron muchas cosas que fueron extrabíblicas y que finalmente acabaron por corromper a la iglesia. ¿Cómo fue el impacto de este periodo? Bueno, vemos que al cristianismo volverse la religión del Estado, la iglesia y el Estado quedaron inseparablemente mezclados. Y esto creó problemas porque los líderes religiosos también empezaron a involucrarse en la política y viceversa. Los líderes políticos empezaron también a mezclarse en liderazgo en las cosas religiosas. Algo importante es que los concilios y credos definieron la doctrina ortodoxa para el cristianismo al enfrentar herejías y disputas doctrinales. Otra cosa es que el establecimiento de la supremacía del obispo de Roma como papa dio paso al lugar al catolicismo romano y al abuso eclesiástico en la iglesia. Más adelante se verá que hubo muchos abusos, muchas cosas erróneas
había gente que hasta compraba puestos eclesiásticos y fue decayendo este camino. Vemos que hubo un enchancamiento entre la brecha entre los laicos y los clérigos. A medida que la liturgia aumentó y fue más formalizada, hubo una brecha que creció más y más. Recordemos que solamente los clérigos tenían acceso a la palabra de Dios, porque ellos son los únicos que pueden leer en latín. Entonces, eso fue una grande cisma que hubo. Vemos que surgió un movimiento monástico que, aunque fue imperfecto, pues ayudó a preservar el cristianismo durante la era oscura. De alguna manera, el monasticismo ayudó a preservar los libros, las doctrinas también, y a darle tiempo a todas estas personas a que pudieran desarrollar también las bases de la doctrina, y que eso se vería en los siguientes 1000 años. Vemos también que empieza a haber una división de la iglesia entre las facciones occidental y oriental, y esto después dio lugar a mayores divisiones. Una cosa buena es que se desarrolló un cuerpo sustancial de literatura cristiana. Vemos todos estos personajes que escribieron cosas teológicas impresionantes y que aún el día de hoy siguen siendo la base de muchas de nuestras doctrinas modernas, la cristiana. Y bueno, y con esto, pues damos por concluido este segmento de la historia, estos casi 300 años de historia de la iglesia, que hubo muchos altibajos también, muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, pero que de alguna u otra manera nos han influenciado. Nadie viene al cristianismo de cero, sino que todos nos influenciamos, ya sea que vengamos del catolicismo o aunque seamos cristianos, pero también a veces la denominación cristiana también puede estarse inclinada a ciertas creencias que tienen su comienzo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Bueno, pues déjame abrirlo aquí a preguntas. No sé si tengan algunas preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, se quieren quedar. Los que tal vez tengan que retirarse pueden hacerlo también, pero estamos abiertos. También quiero contarles que ya mandé las preguntas para el siguiente examen, así que debería, creo que estar abierto, ya sea hoy o mañana, para que lo puedan tomar y puedan tomar más tiempo para que no tengan problemas. Parece que el fin de semana hubo unos problemas de conexión. ah, en el mismo sistema del Poliandes tuvieron problemas ellos con el sistema, pero parece que ya se han solucionado según me cuentan, pero aún así no esperen como siempre, ¿no? No esperen hasta el último día para todo. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que comentemos o comentario? ¿Algo en particular? Creo que mi hermano Gería había tenido una pregunta anteriormente, ¿verdad? Bien, pastor, como usted mencionó, el Oriente y el Occidente, al principio la iglesia, había alguna diferencia entre la diferencia era política, era social o era de credo. Bueno, originalmente la diferencia pues era geográfica, ¿no? Porque si vemos en el mapa Roma y Constantinopla, aunque no están muy alejadas, sí, para esos tiempos está bastante lejos, ¿no? Entonces, esta división y también la manera en que, también una manera más cultural, también empezó a ver la división porque la cosmovisión occidental también empezó a diferenciarse de la cosmovisión oriental, de cómo veían la manera de hacer iglesia, ¿no? De cómo hacer los sacramentos. Entonces, ahí empezó a haber esta ruptura y cuando empezamos a ver que la iglesia de Roma empezó a tomar más importancia y empezó a meterse más en los asuntos religiosos y políticos, fue algo que la iglesia del Oriente no vio con agrado y entonces empezaron ellos a separar. Y de ahí empezaron a surgir todas esas diferencias doctrinales, aunque hubo algunas similitudes en los concilios donde se ponían de acuerdo en doctrinas, hubo otras que realmente no son las mismas. Un ejemplo es que ahora la iglesia griega ortodoxa celebra la natividad en días distintos que la iglesia occidental. Y también vemos, según usted ha ido a Israel, también vemos que en muchos de estos lugares donde se veneran, por ejemplo, la tumba de Jesús o otros lugares importantes, vemos que hay secciones separadas para
cristianos y para cristianos ortodoxos, ¿no? O orientales, ¿no? Y la manera en que también decoran las iglesias, todo, o sea, una cosa ahí de desarrollo muy importante que se fue dando poquito a poco, pero empezó geográficamente, después se volvió político por la separación entre los imperios y la decadencia del imperio, y después pues fue dándose como esa pelota de nieve, ¿no? Doctrinal también, y, y en el año, como decía, 1050 más o menos fue que ya se separan oficialmente las iglesias occidentales y orientales, la gran cisma que le llaman. Amén. Profesor, Sí, dígame. un comentario interesantísimo este bloque con usted, y la historia de Dios enfrentando siempre esa pugna contra el mal desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando hablaba usted de la división de la iglesia en este tiempo, Israel en los tiempos de Canaán también lo enfrentó. La situación geográfica de ellos hizo que los reinos, el reino de Judea y el reino de Judá y de Israel se dividieron, como la cultura, ¿verdad? También influye. Y haciendo este repaso y viendo la historia de nuestra iglesia presente, cómo se mantiene esa pugna, esa lucha por defender la sana doctrina, que no se trata solamente de conocer la letra, lo que se logró y lo que se declaró, sino cómo enfrentarnos ante esta forma de vida mundanal que sigue siendo corrupta, que sigue estando plagada de deseos de placeres, de seguir la corriente, y la exhortación de Dios de no tomar la forma y la cultura en cualquier tiempo de la historia. La iglesia es desafiada. Yo le agradezco muchísimo este recorrido. Nunca había tomado clase de la historia de la iglesia antigua tan intenso, que estuvo para mí muy, muy beneficioso, porque ver esa línea de tiempo y ver la nuestra, encontramos las mismas situaciones. Una iglesia que tiene que no solo declarar la doctrina de Dios, sino mostrarle en un estilo de vida práctico, porque eso es lo que va a lograr trastocar el corazón de los hombres y llevarlos al reino de los cielos. De mi parte, profe, muchas gracias. He aprendido muchísimo. Gracias, hermana. Como decía el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, vemos que, y también podemos ver la mano de Dios, ¿no? Que a pesar de que hubo también tanta corrupción en la iglesia, Dios no se quedó sin ese remanente, que hubo grupos, hubo personas que no quisieron contaminarse con toda esta corrupción, y de alguna manera fueron los que empezaron con la idea del movimiento monástico, que algunos sí fueron en excesos y algunos lo hicieron tal vez de alguna manera más para llamar la atención que para realmente separarse. Sí hubo de esos, ¿no? Siempre ha habido gente que se va a los extremos ah, de esa manera, pero sí creemos que también hubo grupos aún dentro de estos monasterios que siguieron fielmente a la palabra de Dios, las enseñanzas, ¿no? Y siempre está ese remanente que queda fiel y que vemos que aún a pesar de tiempos oscuros, ahí sigue, ¿no? Doctor, Gracias, hermana. Sí, dígame. No, o sea, no quería hacer la pregunta, pero me quedó dando vuelta algo con respecto a lo que Apocalipsis, o sea, el mensaje a las iglesias, lo que dice, no sé si tendrá relación con la clase anterior, y quedé, no lo iba a hacer, pero para no quedarme con la inquietud, el nicolaísmo. El nicolaísmo que menciona Juan tiene trascendencia también en todo este tema del gobierno de la iglesia misma, en la realidad como se mencionó en la clase anterior, que el obispo, ¿cierto?, partió tomando mayor relevancia, y al final llegamos a lo que hoy día es, o sea, parte principalmente en esa tendencia, digamos, nicolaita, o es algo que está implícito, o simplemente es
una posición, porque yo he escuchado mucho y he leído algunas tendencias de que dice el nicolaísmo dentro de la iglesia, el nicolaísmo en la historia, o el nicolaísmo simplemente está, o es algo que realmente tiene otro nombre en realidad. Sí, bueno, pues no tenemos mucho testimonio bíblico acerca del nicolaísmo, ¿no? Los nicolaitas que se hablaba, algunas, tal vez lo más completo que tenemos es que era tal vez una influencia gnóstica. Y si podemos pensar en el nicolaísmo como un movimiento del gnosticismo, pues si vemos que el gnosticismo aún abunda en grupos actuales, aún dentro de la iglesia, ¿no? Hay enseñanzas que uno podría decir que son hasta seminósticas, ¿no? Y a lo mejor espero que no haya aquí alguien reformado, pero uno podría hacer un buen caso de que la idea de la predestinación era enseñada por los gnósticos, ¿no? Entonces, habría que estudiar cómo realmente se enseñaba y si realmente a lo mejor lo que creemos se parece más a la predestinación gnóstica que la predestinación bíblica, ¿no? Y cuestiones así, ¿no? Siempre ha habido esa lucha entre términos y entre definiciones y entre creencias, ¿no? También, por ejemplo, toda esta idea del dualismo, donde el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, muchas veces influencia nuestros métodos misioneros. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por enfocarnos en la salvación espiritual de la persona, pero se nos olvida que también tienen necesidades físicas. Ah, en lo que son las doctrinas, las disciplinas espirituales, ¿no? Pensamos que nada más hay que orar, pero también hay, de alguna manera las disciplinas espirituales conectan el espíritu con el cuerpo, ¿no? Entonces hay que también, hablaríamos del ayuno, por ejemplo, ¿no? De la frugalidad, de la soledad, perdón, y cosas así, ¿no? Entonces, siempre creo que el nicolaísmo se va a reflejar en a veces doctrinas o ideas que vamos a ver en grupos y en personajes también importantes. A veces conocemos maestros que enseñan tal vez sin intención, pero doctrinas equivocadas, ¿no? De hecho, podríamos también decir que algunos postulados del Evangelio de la Prosperidad siguen muchas ideas ah, gnósticas también, ¿no? Entonces, y me El, imagino el, gente en Sudamérica verán todo esto en grupos también más extremistas, ¿no? De carismáticos y neopentecostales que también pues está surgiendo todo esto, ¿no? Y todo el sincretismo también, que es lo que vimos en la clase, ¿no? Que se juntaron las costumbres paganas con el cristianismo, como por ejemplo aquí en México, cuando vinieron los conquistadores, que lo que hicieron para cristianizar a los indígenas, lo que hicieron es que cambiaron el nombre de sus dioses por los nombres de santos. Entonces, por ejemplo, el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen, originalmente era el día de Tonatzin, que es la diosa de la fertilidad. Y así como eso le hicieron otras cosas y combinaron fechas y festejos con los festejos paganos, ¿no? Y entonces eso creó mucho problema del que todavía al día de hoy estamos sufriendo. Bueno, Muchas pastor. gracias, muy amable por Profesor, su buenas tiempo. noches. Sí, hermanos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Sí, por favor, buenas noches, profesor. Sí, hermano. Sí, antes que todo, gracias, de verdad, por las enseñanzas. Ha sido un tiempo demasiado riquísimo, muy emocionante haber pasado por este tiempo de la historia de la iglesia. Solamente dos preguntas un poquito quizás concretas en cuanto lo pude escribir acá. Más o menos en qué fecha exacta se prohibió exactamente. Puede ser en lo que estuve escuchando, puede ser en los años 300, 400, pero ¿habrá una fecha exacta en la que diga cuándo se prohibió las escrituras a la gente común y en qué fecha se pudo habilitar? O sea, bajo qué papa ordenó de nuevo que se puedan, que las escrituras sean compartidas para toda la gente común. Esa es una. Y la otra rápidamente, ¿a qué se refería cuando decía de la historia oscura o la época oscura de la iglesia? Eso era, profesor. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Sí, la historia oscura se conoce más, después de este periodo del que terminamos, van a empezar, digamos, la época medieval. Y esa se le conoce más como la periodo oscuro, por lo mismo de que como la gente estaba tan alejada de las escrituras, dependían solamente de lo que les enseñaba la iglesia. Entonces fue un tiempo en donde lo que dijera el obispo o el sacerdote, pues era lo que la gente creía. Y entonces ahí es donde empezó a desarrollarse mucha de la doctrina
que fue, por ejemplo, basada en edictos papales, y también fue una doctrina donde los clérigos se empezaron a pelear por posiciones de poder, ah, donde el emperador era casi casi como el papa, y muchas cosas también que fueron, que corrompieron la iglesia y fueron una vergüenza, ¿no? Para la misma. También se habla de que hubo un tiempo en que hubo dos papas al mismo tiempo. Hay historias no corroboradas de que también hubo una mujer papisa. También no es nada así como seguro, pero algunos dicen que sí. Entonces, más que nada ese tiempo, ¿no? Donde hubo una corrupción este, bastante, bastante vergonzosa, ¿no? De la iglesia oficial. En lo que hablaba de la escritura, no hubo una prohibición en sí de que la gente no pudiera leer, sino que fue que ah, fue paulativamente el alejar a la persona de la lectura de la escritura por medio de la traducción al latín, ¿no? Porque este es un latín educado, un latín de la gente este, de letras, en contraste con el latín de la gente común. Y este era contraste porque vemos que el griego del Nuevo Testamento es un griego común, el griego koiné, que es un griego que lo hablaba la gente común y corriente, no era el griego clásico de los filósofos y de los intelectuales. Pero aquí lo que hace es que este cambio a un latín de los intelectuales y dejar a la gente en un latín vulgar y no buscar la traducción de la Biblia fue lo que alejó a la persona de una relación directa con Dios, ¿no? Entonces empezó a depender más y más. Entonces no fue una prohibición en sí de que dijera a la gente, no puedes leer tu Biblia, sino que relativamente o no incentivizaron la lectura de la Biblia por parte de las masas, por lo mismo de que la gente no podía leer y les convenía más mantener a la gente ignorante, ¿no? Y aquí es donde vemos, más adelante vamos a ver este esfuerzo de hombres como, como Hus, como Wycliffe, como Whitfield, que ellos buscaron traducir las escrituras, por ejemplo, al idioma inglés. Vemos a Lutero también que tradujo la Biblia al alemán y con ese esfuerzo de querer traer la Biblia de regreso a la gente, ¿no? Y que por eso fueron perseguidos y cuando hablemos de Wycliffe, de Hus, todos estos ellos fueron quemados en la hoguera por eso, ¿no? Por tratar de llevar la Biblia a la gente común y no querían que la gente entendiera que bajo lo que enseñaban no estaba en la palabra, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sí, sí, hermano. Profesor. Hola, Sí, profesor. dígame. ¿Quién habla? Bueno, yo quiero preguntarle respecto a lo que la Iglesia se hace llamar apostólica romana, en base a que supuestamente el apóstol Pedro la fundó en Roma. Pero ¿hay alguna fuente escritural verídica de que Pedro ha estado viviendo en Roma o ha llegado a Roma o ha muerto en Roma? Porque, bueno, hay mucha literatura que indica lo contrario, ¿no? Sí, la pregunta del hermano de Pedro, ¿no? Si hay algún lugar donde se hable acerca de esta idea de que fue el primer papa. Pues la verdad, no hay ninguna escritura que se diga, ni en la palabra de Dios no encontramos eso, ¿no? Tal vez vemos que Pedro fue el primero o el más importante en la primera parte del libro de Hechos, pero aún así, pues Pedro no fue el primer, ni siquiera fue el primer líder de la iglesia, porque reconocemos que Jacobo fue el primer líder de la iglesia en los primeros años del cristianismo. Pedro se cree que estuvo en Roma, a lo mejor nos piensan porque ah, en su carta habla de que los hermanos en Babilonia, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que se codificaba la idea de Babilonia para referirse a Roma, pero, y claro, con Mateo 16, ¿no? Donde dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y en este caso, pues por falta de estudio, de exégesis, en vez de reconocer que la roca es Cristo, y que de hecho Pedro en su primera carta habla de esto, ¿no? De que Jesús es la roca, es la piedra angular donde se funda toda la iglesia, ¿no? Y donde se fundamentan los apóstoles y sus enseñanzas.
Entonces fue de ahí donde empezaron a tomar esta idea de las sucesiones apostólicas. Y fue interpretaciones de varios años, ¿no? Vemos varios padres de la iglesia que empezaron con esta idea. Y ya después, al tomar primacía el obispo de Roma, fue el que dijo, pues vamos a agarrarnos de aquí, ¿no? Aprovechar. Y fue que se tomó este poder, ¿no? Fue algo paulatino, no hay nada realmente escrito, ni en los padres, ni nada en específico, sino que se fue dando de alguna manera orgánica hasta que después se fue codificando. Los mismos papas, ellos dijeron, pues nosotros venimos de acá y hacemos toda esta manera de sucesión apostólica, ¿no? Que el día de hoy, pues también es bastante controversial, ¿no? Porque la idea del Papa es que él habla ex cátedra, él si habla es que son las palabras de Dios, pero a veces dice unas cosas que dices, uy, pero ahí sí no habla Dios, ¿no? Entonces, ¿cuándo se habla Dios y cuándo no? Y una de tantas cosas, ¿no? También que ha habido y por eso a veces pienso que si un católico debiera estudiar la historia de la iglesia, no podría tal vez ser católico y tener la conciencia limpia, ¿no? Por ver todos estos abusos. Pero bueno, eso decía, cuento de otra ocasión. Pastor, Ajá, sí, dígame. bendiciones, buenas noches. Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias, Pastor, entonces, digamos que la persecución siempre ha sido, primeramente porque siempre se cuestionó la deidad de Jesucristo, porque digamos que el pueblo cristiano toma como autoridad e infalible únicamente lo que viene de Dios, y como que siempre se cuestiona la Trinidad como un solo Dios. Entonces, es como que en este tiempo también pasará más o menos lo mismo, porque es como que los cristianos, el pueblo cristiano, el que conoce la palabra como verdadera, es como que no acepta cosas en aquel entonces de un César, hoy de los gobernantes, el querer imponer leyes que no van con los propósitos de Dios ni con el diseño de Dios, ¿no? Y también el tema de, no sé, como que lo relaciono a que pronto pudiera pasar a nosotros también una persecución, ¿no? Porque es como que la historia se vuelve a repetir. Son otros personajes, pero más o menos siempre es lo mismo. Sí. Sí, de hecho, podemos ver unos paralelos, ¿no? A los cristianos los perseguían porque no seguían la idea de que el César era Dios, ¿no? Sino que para ellos Cristo era Dios. Entonces fue el problema, y no adoraban ni a sus ídolos ni su manera de vivir. Y lo podemos ver ahora, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos contra esta agenda socialista progresista, ¿no? Que te dice que el Estado es el que tiene que dar todo, que un hombre es una mujer, puede ser una mujer puede ser un hombre, puedes casarte entre personas del mismo sexo, tienes derecho a matar a seres humanos en el vientre, y si no eres parte de eso, entonces eres ah, castigado socialmente, ¿no? Y bueno, o sea, tal vez no lo podemos comparar en el sentido de que no, a nadie lo han matado todavía, o le han hecho un espectáculo público por su fe de alguna manera, aunque sí está la idea de la cancelación, ¿no? Que te cancelan de las redes sociales y de la sociedad, todo eso. Aunque, y bueno, y dependiendo de nuestra escatología, si usted es alguien pretribulacionista, a lo mejor tiene la idea de que va a haber un rapto antes de que venga la tribulación, pero hay otros que son post-tribulacionistas donde creen que sí, la iglesia va a entrar dentro de la tribulación y que vamos a ser martirizados por nuestra fe. Ambos creemos que Dios va a venir por la iglesia, de alguna manera. La Biblia nos habla de que que se nos da no solamente el privilegio de creer, sino también de padecer por Cristo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados para ser perseguidos por nuestra fe. Y de hecho, en algunos países es así, ¿no? En el Medio Oriente hay gente que la matan por su fe, en China, en la India, en Asia del Sur, ¿no? Todas estas partes que es peligroso. Realmente el ser cristiano es que tienes que despedirte de tu familia, de todo lo que tienes, de tu profesión, y a veces
puedes ser martirizado por tu fe, ¿no? Entonces, nosotros somos realmente afortunados, bendecidos de que no ha llegado acá, pero no nos quedemos en nuestros laureles, ¿no? Porque a lo mejor nos toca y hay que estar preparados para, pues, para responder, ¿no? ¿Quién va a ser tu Dios, César o Cristo? Muchas gracias, hermana Roxana, por el Profesor, comentario. Hermana hola. Paola, Sí, le quería hacer una consulta. Nosotros cuando estuvimos viendo hermenéutica había nombrado el profesor Ricardo del tema de la relación de los nombres de los que eran del Imperio Romano con los nombres de los meses calendario. En el libro, en uno de los libros que usted recomendó, dice que en el año 321 Constantino marca el día domingo como el primer día de la semana. ¿Es en esta misma época que se arma lo que es los meses calendario? buena pregunta. Sí sé que Constantino tomó el día domingo porque era de día domino, ¿no? Y también, de hecho, hay una controversia porque el día domingo era también como la celebración del dios Sol. Entonces muchos han criticado que esta idea de celebrar el domingo a Cristo es esa contextualización pagana de celebrar al dios Sol, ¿no? Pero claro, se olvidan de que mucho antes los cristianos ya adoraban a Cristo, específicamente en el día del Señor. De hecho, fue una de las grandes diferencias de cómo se diferenciaban los cristianos de los judíos. Los judíos guardaban el sábado, pero los cristianos entonces empezaron a guardar el día del Señor como una manera de diferenciarse de los judíos. Y los otros nombres no estoy muy seguro, pero sí tienen raíces, ah, raíces paganas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos por ejemplo, el día martes, ¿no? Sería como del dios Marte. ah, ¿Cuál era? Y también los meses, ¿no? Por ejemplo, agosto vendría del César Augusto Sí. y todo esto, ¿no? No sé específicamente, no recuerdo si es en esa época. Posiblemente haya sido antes, Ujú. pero sí también, de hecho, también en esa época de Constantino fue cuando el monje, ¿cómo se llama este monje? Que fue el que también diseñó la idea de que Cristo había nacido en el año cero. Y entonces hizo como ese calendario cristiano. Aunque recientemente pues ya se ha visto que Cristo posiblemente haya nacido en el año 4 antes de Cristo, ¿no? Por los cálculos que se han hecho acerca de los tiempos en que sucedió todo y las estaciones y todo esto, ¿no? Así que ah, también fue algo interesante. Y claro, este monje lo hizo también con el fin de poder oficializar más el matrimonio de iglesia y Estado, ¿no? Una parte importante era eso. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando quisieron deshacerse de todo lo que era la religión, quisieron así hasta hacer un gobierno ateo y quisieron hacer su propio calendario, este, desechando el calendario cristiano, ¿no? Que no era de antes de Cristo, después de Cristo, sino que era su año, cósmico, una cosa así que inventaron, ¿no? Para esta idea de deshacerse, algo que nunca surgió. Pastor, entonces como que estamos muy relacionados con el dios Sol en todo, con respecto también a la Navidad y justo que usted está explicando lo del día domingo. Sí, de alguna manera hay que reconocer que hay ciertas tendencias paganas en algunos símbolos que ocupamos. Por ejemplo, sí, no, la Navidad, pues eso viene también, es una herencia, no necesariamente cristiana, porque no se habla como de un árbol de Navidad, ¿no? A lo mejor algunos lo quieren meter como de que era el árbol donde Cristo fue crucificado, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que lo importante es no irnos a los extremos, ¿no? No irnos al extremo de, pues todo esto es pagano, no voy a celebrar nada, ¿no? O atacar a la persona que celebra, ¿no? Tú eres un pagano y un hipócrita. Pues hay que entender por qué hacemos las cosas y qué es cuál es el corazón de las cosas, ¿no? O sea, no dejarnos llegar porque, sí estamos adorando al Dios Sol. No, realmente no. O sea, Constantino lo hizo de esa manera porque él tenía los propósitos de querer, unificar el imperio, entonces quiso mezclar cosas paganas y cristianas para que todos estuvieran de acuerdo. Pero realmente nosotros adoramos el día domingo porque es el día del Señor, y más allá de eso, ¿no? Cualquier día que nos juntemos para adorar,
es el día del Señor también, ¿no? Porque todos los días son hechos por el Señor. Y lo mismo del árbol, ¿no? Hay gente que pone el árbol, hay gente que no lo pone, y a veces esas caen en cuestiones de que, como lo que hablaba Pablo, ¿no? A veces en 1 Corintios 8, en cuestiones de conciencia. Hay gente que sí guarda el día, guarda el arbolito y todo esto, pues qué bonito, ¿no? Qué padre, que a lo mejor es para los niños. Hay otros que no, que ellos no quieren meterse en cosas de arbolito, bueno, pues está bien, ¿no? Tienen su derecho. Solamente no seamos, ah, que no ocupemos esto como pretexto para sentirnos más que otros o menos que otros, ¿no? En situaciones así de conciencia, ¿no? No juzguemos al hermano, porque el hermano, pues es el único que lo juzgue es Dios, ¿no? Que lo juzgue la palabra, más allá de nuestras presuposiciones o opiniones al respecto. Ahí está. Gracias, pastor. Sí. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Algún comentario más? Si no, ya para despedirnos, ya para que nos vayamos a cenar nuestro pan con chocolatito, Sí. o lo que coman allá en su país, no sé qué. Bueno, de antemano, pastor, darle muchas gracias por su tiempo, por su generosidad y por compartir ese conocimiento que tiene con nosotros. Ya siendo la última clase, le damos gracias. Sí, gracias, hermano. Esperemos, no sé cómo vaya a ser lo que sigue. Se voy a estar con ustedes, pero pues, me dio un gusto, pues conocerlos, aunque sea rapidito así de pregunta y respuesta, no verlos aquí en la pantalla. Yo sé que cursos así, pues toman de veras, más tiempo, ¿no? De hecho, nosotros en el seminario donde trabajo, en Southwestern, tenemos una clase de Para Historia de Iglesia 1, que es un semestre nada más, y cubrimos la primera mitad del libro de González que les recomendé. Y es un libro que está repleto de historias y de más cosas históricas que de lo que cubrimos aquí. Así que otra vez les invito a que si tienen la oportunidad de adquirir ese libro y leerlo, es una buena lectura. Bastante interesante también la manera en que escribe González y pues ah, bastante que aprender de eso, ¿no? Siempre es bueno aprender de la historia para no repetir los mismos errores y para estar consciente también de todo lo que creemos, pues viene de algún lado, ¿no? No creemos nada más en el vacío. Y reconocer ahora sí, como decíamos, de qué pie cojeamos a veces. Y Darle reconocer que ha fruto habido a la gente fe. que ha pasado, sí, por todo esto también. No estamos solos también, ¿no? Ya ha habido gente que ha sufrido por su fe, a lo mejor más que nosotros. Y pues también tener cuidado en lo que creemos, ¿no? O sea, preguntarnos, cuestionar siempre lo que creemos. Esto que creo, ¿por qué es? Porque me lo enseñaron en la escuela dominical, pero ¿qué tal si a lo mejor está en contra de lo que me dice la palabra? O al contrario, ¿no? Creo algo y voy a la palabra y me dice otra cosa y lo corroboro con lo que alguien más escribió en el pasado, ¿no? Igual tengamos cuidado porque a fin de cuentas los padres de la iglesia, por ejemplo, aunque son personas muy espirituales, a fin de cuentas son hombres también y también enseñaron muchas cosas que no, con las que también estamos de acuerdo. Por ejemplo, si usted es bautista o a lo mejor de otra denominación, pero no cree en el bautismo de infantes. Y los padres de la iglesia, ellos creían mucho en esta idea del bautismo de infantes, ¿no? No todos, algunos importantes. Y otras enseñanzas también, ¿no? Como si Cristo iba a venir o no va a venir, o cuándo va a venir, y el tipo de eclesiología también que llevamos. Entonces, siempre hay que estar estudiando y cuestionando, ¿no? No tome nada más todo lo que uno diga así como viene, ¿no? Sino que también sea bereano, como diríamos. Estudie y no se deje engañar. Gracias, profesor. Pastor, Bien, pastor, bendiciones. Muchas pastor, gracias. Sí, pastor, ¿quién? Ujú. aquí, ¿Daniela? sí, Daniela, agradecerle por su clase, por las enseñanzas también que nos pasó y que fue mucha información también. Y como usted dijo al final una palabra que siempre un remanente fiel, que siempre sigue a pesar de las cosas. Pastor, acerca un tema, la prueba ya está subida al aula, ¿cierto? Como decía usted recién, por el tema de los internet, dice. Pues yo lo mandé hoy, mandé las preguntas el día de hoy. No sé si Ya. habrán alcanzado a armar el examen. A Profesor, lo una mejor puedo checar consulta, eso. ¿no hay como un examen opcional, así como tuvimos quizás la vez anterior?
¿O usted no se rigió por eso un opcional quizás para subir el promedio, o quizás si no se alcanzó a hacer algún examen? ¿Cómo fue? Ah, pues lo voy a preguntar, no, no sabía, pero le voy a preguntar al hermano Ricardo, al pastor Ricardo, cómo él hace cómo desarrolla también las clases, porque sí, yo no tengo problema en que se hagan más cosas para Como una, subir promedio, ¿no? Sí, siempre es sí, como un examen opcional, profesor, pastor, que se hace como anexo a los que lo quieran hacer para quizás subir el promedio como se hizo quizás el módulo anterior. Más que nada eso. Y Ok, muchas sí, gracias. sí, gracias por avisarme. Puedo preguntar al respecto y sí, no hay problema. Acordémonos que, bueno, ya me gusta más pensar que ah, más allá de la calificación, aunque sí es importante, pues sí es importante también que podamos aprender, ¿no? Pero sí es algo que se necesita, especialmente porque parece que hubo gente que tuvo problemas Sí, pastor, para algunos. entrar a los exámenes, ¿no? Y todo esto. Entonces, voy a hablarlo con el hermano a ver si es posible que a lo mejor ya sea que puedan abrir otra vez los exámenes para tomarlo, los que no lo hicieron, y a lo mejor que hacer una actividad extra para aquellos que quieran mejorar su promedio. Entonces, pues yo voy a hablar con él y pues ya bajo su guía, pues ahí va a aparecer algo en la clase. Gracias, hermana Daniela, por el comentario. ¿Algo más que referente a la clase o al examen o algo así? Bien, pues si También me no hay... sorprendió el tema de la alegoría, pastor, cuando hacía referencia que no era buena para la interpretación. Eso se da mucho en estos tiempos también. Sí, y claro, bueno, y también otro asterisco, ¿no? La alegoría, mientras sea la bíblica, es buena. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de Gálatas 4, cuando compara a Agar con la Jerusalén terrenal y a Sara con la Jerusalén celestial, ahí está ocupándole una alegoría, ¿no? También cuando habla en Corintios 10, 1 Corintios 10, donde habla de que la roca que siguió a los israelitas en el desierto era Cristo, ¿no? Entonces hay todo tipo de alegoría. Entonces hay alegorías bíblicas que sí las podemos ocupar, podemos tomarlas como ciertas, pero eso es porque los escritores de las escrituras son inspirados, ¿no? Son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, de ahí a sacar alegorías de cada pasaje de la escritura, tenemos que tener mucho cuidado, porque uno puede agarrar cualquier versículo de la Biblia, sacarle enseñanzas alegóricas que realmente no tienen nada que ver. Y hemos visto abusos de eso, ¿no? Hemos visto cómo en Estados Unidos ocuparon la Biblia misma para justificar la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Y ha habido muchos otros abusos que se han hecho ocupando versículos bíblicos o pasajes bíblicos para eso. Por eso es bien importante poder, a la hora de hacer la hermenéutica, poder hacer un estudio riguroso del contexto, cuándo se escribió, dónde se escribió, a quién se le escribió, a entender que solamente hay una interpretación de la Biblia o del pasaje a estudiar, pero hay varias aplicaciones, eso es importante. Hay principios que tal vez en el Antiguo Testamento ah, no podemos trasladar exactamente al día de hoy, ¿no? Porque así podríamos caer mucho en esta idea de que, si hago bien, Dios me bendice, y si hago mal, Dios me castiga, que era la idea del Antiguo Testamento, pero se nos olvida que esto está bajo un contexto de un pacto mosaico con el pueblo de Israel. Entonces esto realmente es para el pueblo de Israel. La ley de Moisés realmente no nos aplica a nosotros porque la cumple Cristo. No obstante, hay muchas cosas que podemos nosotros aprender, principios que podemos traer de las historias bíblicas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento para nuestras vidas, que no necesariamente significan que se aplican exactamente a nosotros. Porque aunque no queramos creer, a veces suene medio raro, la Biblia básicamente no fue escrita para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo ah, lectores específicos, tuvo un auditorio específico en un tiempo específico, en una cultura específica. Ahora sí, hay cosas, hay doctrinas que trascienden esos, ah, ese auditorio, pero específicamente, y eso es parte de la hermenéutica, ¿no? Y estoy dando clase de hermenéutica. Pero recordemos eso, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos en entender quién lo escribió, cómo lo escribió, y, y sí, ¿no? Y muchas veces por el afán de querer ser innovadores,
buscamos la explicación alegórica, ¿no? Para que suene más bonito, para que suene más espiritual, para que la gente se quede así de, wow, yo no sabía que eso significaba, ¿no? Esta persona es súper espiritual. Y de ahí sacan ideas como de que los 5 pescados son los 5 ministerios apostólicos de la nueva era y tantas cosas raras que tenemos el día de hoy, desafortunadamente, ¿no? Y que la gente, al no estudiar la Biblia, se las cree, como pasaba antes, ¿no? La gente no tener bueno, el pretexto de ellos es que a lo mejor no entendían la Biblia porque no sabían el latín, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Vemos el día de hoy que la gente la tiene la Biblia en su idioma y puede tener decenas de versiones, pero aún así no la lee, ¿no? Entonces ese es el reto que tenemos todos como hombres y mujeres de Dios, de hacer crecer a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Hacer realmente discípulos de Cristo. Gracias, pastor. No, sigas usted, hermana. Bueno, mis hermanos, pues ahora quiero que alguien ore por nosotros. ¿Quién quiere apuntarse para orar? Para despedirnos de la clase y vamos a estar al pendiente también. No se olviden que si me quieren, ahí nos encontramos en Facebook, ahí me pueden encontrar. Mi usuario es Segura Víctor, mi apellido y luego mi nombre. A ver si me quiere buscar por ahí. Ahí nos encontramos y estamos al pendiente, a ver si a lo mejor primero Dios nos encontramos el próximo año. A ver dónde nos pone Dios, en qué camino. ¿Quién quiere orar entonces? Cristian. A ver, hermano, adelante, despídanse en oración. Bueno, gracias también por toda la enseñanza, pastor. Muy bueno el curso. Hemos aprendido bastante. Bueno, si pueden inclinar su rostro, vamos a estar orando al Señor. Padre, le damos gracias primeramente por su amor, su misericordia. Pedirle en esta hora, Señor de los cielos, que usted guarde a cada hermano, Señor, de cada país. Que guarde también a los que están sufriendo catástrofes, Señor, en este tiempo, Señor de los cielos. Sabemos que es un tiempo final. Y también sabemos, Señor, que su presencia nos guarda cada día, Señor. Padre, le pido también en esta hora por el profesor, que usted también lo guarde, que guarde a nuestros compañeros, Señor, a todos los que estamos aprendiendo en este tiempo, que ha sido un tiempo de mucha bendición para nosotros, para nuestras vidas, Señor, aprender más de su palabra. Padre, bendíganos, Señor, y despídanos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Buenas noches, profesor. Bueno, hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes, también oren por su servidor y a seguir adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias, Cuídense mucho, acuérdense, todavía no acaba esto. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos, hermanos. Hasta mañana. Buenas noches, pastor.